Ya está todo bien. Perfecto. Ok, arrancamos acá, me Bueno, parece. ya estamos al aire. Bueno, Ok, muchísimas gracias, Frankie, por hacer esto. En realidad lo organizaste vos, está bien. Bueno, pero genial. pero es a dos, o sea, y vos pusiste los medios de grabación y todo eso, así que todo bien. Este medio de Buenísimo, buenísimo. producción. Bueno, la idea de este episodio es charlar un poco sobre el tema de drogas, adicciones y más específicamente sobre la posibilidad de la legalización de las drogas. Y estamos hablando de las drogas en general, ¿no? Claro, en su totalidad, desde lo que se puede entender como más liviano hasta lo que se puede entender como más grande, y yo agrego por las dudas que es en perspectiva. Digo, el día de mañana, es una obviedad quizás, el día de mañana sale droga tanto, entra en esa categoría. Droga, Perfecto. no sé si le llaman recreativas, como le dicen, pero bueno, no importa. Buenísimo, buenísimo. Y Ok, yo voy a estar más por la parte pro legalización y vos vas a estar más por la parte de no tan súper no tan súper informado claro. y más con un poco más Sí, tiene una adverso a postura más bien la, moderada, o sea, claro, más no, moderada. Sin no embargo, es o el sea, otro extremo. Sí. perfecto, sí, 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 No, no, sí. que conste que de todas maneras ambos estuvimos analizando todo el tema, al menos yo por mi parte vi todo el tema de estadísticas de un montón de países que legalizaron o decriminalizaron. Eh, y también vi debates, conferencias, leí artículos y vos también viste más la parte normativa legal, ¿no? Claro. Sí, De la sí. situación Sí, actual. sí, sí. Sí, Perfecto. sí. Dale, buenísimo. Bueno, yo primero de Eh, todo te sí. quería describir una situación para que vos me digas qué opinas. La situación es Ok. la actual, o la que estoy por decir. Sí. Imagínate una situación social en la que por motivos morales, porque se creía que, o sea, que se decidió prohibir una sustancia porque se creía que su consumo iba en contra de los valores de la familia, que generaba violencia, sobre todo en los hombres, que generaba, o sea, que aumentaba el crimen, que aumentaba la holgazanería. Perfecto, por un montón de motivos morales, o sea, como culturales y también prácticos que tienen que ver con crimen, etcétera, se prohibió esta sustancia que luego, o sea, el objetivo final fue que se crearon bandas mafiosas, aumentó muchísimo la violencia, la sustancia se seguía consumiendo igual, pero lo que pasó fue que muchísima gente moría por razones de que justamente la producción no era en un mercado normal, sino en un mercado negro, con todo lo malo que eso conlleva. Eh, Sí. y nada, lo que se aumentó fue la violencia, la criminalidad, la corrupción a nivel estatal y bueno, en Correcto. general, toda una crisis social debido a esta criminalización de una sustancia. ¿De qué te crees que estoy hablando? Y bueno, me decís que se criminaliza una sustancia, hay valores morales, y que al final se adulteraba. A mí se me ocurre que podemos estar hablando, digo yo, de algo así como la ley seca, ¿viste? Pienso en Al Capone, digo, Al Capone hizo La Plata de Chicago, años 30. No, no sé si pienso en Los Intocables con Elliot Ness, ya sabes la historia Sí, esa sí, del sí, hijo. totalmente. Bueno, perfecto. La verdad que estás totalmente lo correcto, pero además Ok. la situación no te parece perfectamente análoga a la que vivimos hoy en día. Eh, estamos hablando de Argentina, sí, me parece que hablamos de Sí, de Argentina. Argentina, en el mundo. O sea, yo hice mucho análisis, Bueno, sobre todo de Estados Unidos, que tienen bastante más estudiado el tema de la guerra contra las drogas. O sea, hoy vamos a poner en estrado ok. bastante el tema de la guerra contra las drogas. Pero Ok, bueno, o sea, me claro, claro, parece, me correcto. parece que con la ley seca en Estados Unidos tenemos como un archivo Un buen histórico, puntapié. claro, extremadamente interesante para ver como motivos que llevaron a la prohibición y los efectos y el fracaso rotundo, digamos, Rotundo, sí. que tuvo la prohibición y su final, o sea, su final de terminar con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que podemos armar muchísimos paralelismos con, Sí, sí, con esa eso situación histórica. sí, no, no, yo con eso coincido, quiero decir, por eso yo, digamos, remarcaba antes y también aprovecho para dar otros argumentos, ¿no?
respecto de, quizá, perdón, mi basamento más que nada es, al abordar es una de las drogas más, digamos, más frecuentes o más conocidas, que podría ser justamente el cannabis, ¿no? Que en Argentina, por las dudas aclarado, digamos, primero no está legalizada, segundo lo que está despenalizado es el consumo personal y está, digamos, nada, perdón, viste, yo soy abogado, vos economista, pero dentro de la abogacía hubieron fallos que fueron en los últimos 30 años cambiando bastante. El último es Arriola, que sería post poder tener consumo, no creo que no que es una burrada, creo que eran 6 gramos, es como una dosis muy pequeña, que se nota que es personal, digo, no puedes tener medio kilo, por decirlo manera, Claro. pero en ese sentido, hay legislación internacional también, pero a lo que voy es, básicamente en Argentina prácticamente está prohibida directamente, y entonces, hablando del cannabis, pero también de otras drogas, a lo que iba es, no creo en absoluto que ese nivel de prohibición, vamos a decir, una ley seca contra las drogas, sea, como hay que decirlo, lo postulan muchos actores políticos, por cierto, también actores de la sociedad, pero también actores políticos, institucionales también. No creo que sea en absoluto la solución. Y para poner como un ejemplo, que me parece que sirve mucho para mostrar a las personas por qué no tendría sentido, cada vez crece más el uso y está avalado por protocolos, creo que también, de lo que es, por ejemplo, el cannabis medicinal, ¿no? Ujú. Que está bien, el famoso aceite de cannabis ayuda mucho con las personas que tienen ELA, que tiene que ver con el espectro, no me acuerdo bien con los, pero es más básico, que era ELA, pero son todos temas bueno, de autismo o temas de hiperquinesis, enfermedades que producen un gran sufrimiento, Claro. y, si no me equivoco, es el THC, un derivado, digamos, de los componentes del cannabis, los que, bueno, permiten realmente cambiarle las vidas a personas, muchas veces personas con, ¿cómo se llama esto? Con epilepsia, esa es la palabra. Ah, perfecto. Pero As- bueno, volviendo al tema sí, como de la prohibición de las drogas en general, sí, ¿cuál sí, te correcto. parece a vos que es el objetivo de la prohibición? Bueno, yo creo que el objetivo, en algún punto, es prácticamente lo que argumentaban los de la prohibición, los de la ley seca de los años 30 con el alcohol en Estados Unidos, en el sentido de, a ver, no basarse, por eso me parece que es muy axiológico, es muy más de, algunos diríamos, pensamiento mágico, ¿no? Digamos, bueno, estas son mis convicciones, entonces el mundo tiene que tener mis convicciones, y dentro de esas convicciones es lo que vos decías, cierto tipo de moral, muchas veces, algunos podemos decirle moralina o falsa moral, ¿viste? Inclusive una especie de victorianismo, en el sentido de, no, la familia, el Estado, no sé, cuestiones muy, primero, antiguas, segundo, falsas, ¿no? A ver, serían, digamos, lo que sería probablemente falacias, ¿no? Claro, claro, claro. Pero Sí, yo, bueno, yo no, diría sí, yo diría que básicamente, o sea, en términos prácticos, lo que busca la sí. prohibición es reducir el consumo de drogas. Y de nuevo, acá estamos No lo hablando, busca reducir. ¿no busca Perdón, reducir perdón. la No, es prohibición? que no. No, es que ese es el tema. Me parece a mí, no sé si vos coincidís. Lo que busca la prohibición es anularlo. No, perdón, me expresé mal. Anularlo, dice anularlo, eliminarlo de la faz de la Claro, tierra, pero no, pero ¿qué genera? Volvemos a la prohibición, el mercado negro. Y creo que eso nos va a ayudar nada, claro, claro, sí, a sí. seguir con lo que estamos hablando. Claro, Pero sí, sí, bueno, sí. es mi Bueno, percepción, ¿eh? sí, sí, al menos los que, o sea, si debatís con alguien que haya estudiado un poco el tema y que esté a favor de la prohibición, lo que te va a decir es que, o sea, el objetivo principal de la prohibición para alguien, digamos, que entiende del tema y que sabe que no va a haber forma de eliminar, tipo eliminar de la existencia las drogas, que la prohibición lo que genera es reducir el consumo. Que de nuevo, acá hablar de todas las drogas en general es bastante complejo porque estamos hablando, y obviamente cuando estamos hablando acá, estamos hablando de drogas ilegales, Ajá, estupefacientes, básicamente. Estamos hablando de diferentes, diferentes estupefacientes que tienen diferentes niveles de peligrosidad, diferentes niveles de adicción, diferentes efectos. correcto. Así que uno de los mayores problemas que veo cuando la gente habla de las drogas es ese, que nosotros Ujú. vamos a pecar un poco acá, de meter Bueno, todo en claro. una misma bolsa. Pero bueno, Sí. tengamos siempre eso en cuenta,
de que cuando hablamos de Ajá, las drogas, en realidad estamos siendo demasiado generales como para hablar de casos en particulares. Por eso también está bueno hablar de drogas particulares cuando queremos hablar de algún tema más específico. Pero yo diría coincido. que lo que busca la prohibición es reducir el consumo de drogas. Y estuve analizando si realmente lo logra eso. Estuve viendo estadísticas y estuve Ajá, escuchando a científicos, digamos, que se dedican a estudiar estos temas y estudios. ok. Y teóricamente la prohibición debería reducir el consumo. Después, cuando vamos a la práctica, la evidencia no es concluyente. Lo que vemos con respecto a a la prohibición es que hay sociedades donde em, cuando se legalizan cuando se legalizaron o descriminalizaron las drogas, el consumo de esas Ujú, drogas aumentó levemente o ni siquiera se vio alterado. Así que incluso claro. en su objetivo fundamental de la prohibición, ni siquiera digamos que lo logra así contundentemente, como vos bien decías. O sea, parece que es como que hay gente que cree que prohibiendo algo ese algo va a desaparecer o va a reducirse drásticamente. Eso quise decir. Cu- Claro, cuando la realidad está demostrando lo contrario, de que cuando se legaliza o descriminaliza algún estupefaciente en particular, su consumo aumenta poco o ni siquiera varía. Me Sí, parece que ese es sí. un muy buen piso por donde empezar. Pero después quería hablar con vos eh, Ujú, los efectos secundarios de la prohibición. O sea, porque ese es el objetivo. Pero ¿cuáles son los efectos secundarios? Me parece que los efectos secundarios que podemos analizar los mismos que pasaron en la ley seca son absolutamente destructivos. Sobre todo en Estados Unidos están generando una crisis social y carcelaria tremenda. Vos, claro, bueno. si querés, podemos pensar algunos. No sé si vos tenés alguno Sí, en mente. sí. A mí, mira, yo como te digo, a ver, eh, siem- y acá es donde realmente yo lo admito, mis convicciones, mis pensamientos, mi posición, empieza como a flaquear, porque yo hasta ahora, a ver, tranquilamente, digamos, si no hubiéramos hecho esa introducción, que corresponde hacerla, por supuesto, y se podría tomar como alguien que, bueno, la prohibición no le gusta, obvio, pero que también hasta podría decir, ok, legalicemos todas las drogas. Pero a ver, creo que el punto del que hablamos es el de ¿cómo poder llamarlo? La criminalización de quizá personas que no correspondería criminalizar y la falta de persecución, por no decir la connivencia, esto lo digo en Argentina y lo digo afuera también, con los grandes vendedores, que por cierto, típicamente, como cualquier proceso industrial, en este caso ilícito, pero proceso industrial al fin y al cabo, bueno, vamos a decirle, y este es un punto que yo creo que también lo ubicás, Pato, porque es muy común también por portalización, digamos que no hay un control de calidad del, vamos a decirle, droga, pues estupefaciente capaz, pero si querés estupefaciente, muy alto. Digo, Sí, porque yo creo, vos también creo que tuviste la suerte de, por ejemplo, poder haber estado en un lugar como Ámsterdam, ¿no? Capital de Países Bajos, famosa, bueno, por tener, no sé si es el lugar donde más liberalidad con las drogas hay, y si no es el lugar donde más hay, es uno de los donde más hay. Uno de sus argumentos más fuertes es este que estoy diciendo. Y hasta donde yo vi, pude contemplar y leer, lo cumple. O sea, digo, a ver, no, hay drogas que no, para hacer un ejemplo práctico, por más tonto que suene, no vas a encontrar el Paco y dudo que encuentres algo así como creo que hay un nuevo crack zombie, no sé, una cosa recontra claro, claro, loca, claro. digamos. Tremendo. Perdón, te pongo otro ejemplo, que sirve también porque Brasil tiene una posición parecida a la de Argentina, históricamente. No sé si sabías, pero ¿cómo se llama? El etanol, que es, viste, como una variante del alcohol, que se usa Ujú. para automóviles y otro tipo de rodados, se le tuvo, en Brasil es muy famoso, a tanto eso como a la nafta común, digamos, o sea, a la gasolina común, se le tuvo que cambiar el gusto hace unos años, ponerle, no sé, un gusto mucho peor, porque, bueno, personas, por supuesto, en situaciones muy complicadas de vida, Claro, se abusaban de esas drogaban sustancias. consumiendo eso. Pero bueno, no me Claro, quiero ir por las ramas. A lo que voy claro. es, coincido con lo que, coincido con, digamos, coincido o digo dos cosas que son, eh, sí me parece que no corresponde hasta por recursos del Estado, ¿no? Perseguir digamos, a personas
no que profesan, pero que ejercen lo que se conoce como el autocultivo, o la autogeneración, si querés, otro tipo de drogas, no en el que cerramos al cannabis, y sí centrarse en el mercado ilegal, que por cierto, y acá sí te dejo, pues no, no quiero que quede como, que por cierto, sí la legalización, yo creo fácticamente, y vos capaz también manejas estadísticas, reduce ese mercado negro, ¿no? O sea, es como que Sí, arrojas la luz a un lugar que está oscuro. Así que sí, bueno, sí, nada, sí, 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 quería sí, decir eso. totalmente. O sea, de nuevo podemos volver a nuestro ejemplo histórico, donde en Estados Unidos obviamente no existía un mercado negro de licor antes de la ley seca, antes de la prohibición. Correcto. Luego comenzó a existir y cuando se volvió a la legalización dejó de existir, porque no tiene sentido. El mercado negro Claro, justamente se genera por la prohibición. Entonces, me totalmente. encantaron todos los puntos que tocaste. Volviendo un poco al tema, los efectos secundarios son, Sí, sí. entonces, la creación de un mercado negro que a su vez tiene un montón de subefectos, ¿no? Porque en un mercado negro, y vos mucho de esto ya lo mencionaste, ¿qué pasa? Hay un quiebre total entre los diferentes productores y los consumidores porque no hay un aparato normativo legal, digamos, que regule todas estas interacciones. Entonces es un vale Totalmente. todo donde la violencia, la amenaza, Sí, la coerción, digamos. y claro, donde la coerción es un personaje, un agente importante en todas las interacciones, donde los controles de calidad son totalmente inexistentes. Por ejemplo, que Totalmente. vos también lo mencionaste, donde o sea, es todo un ámbito donde se fomenta la corrupción. Policía, o sea, digamos, del sistema judicial, policíaco, de funcionarios. Entonces, Totalmente. terminamos en un lugar donde, eh, y además de que los consumidores se ven totalmente, digamos, enajenados del resto de la sociedad porque están incurriendo en una actividad delictiva, digamos, están participando en un mercado negro con todo lo Sí, sí. negativo que eso implica. Entonces, terminamos en un Totalmente. lugar donde los consumidores no tienen acceso a un consumo de calidad, digamos, donde hay bandas criminales que produciendo, digamos, y manejando todo el mercado, donde los distribuidores, que también hay pequeños distribuidores, también quizás están distribuyendo por un tema de qué es lo que pueden hacer y también ven arriesgadas Ujú. sus vidas. Estamos viendo un aumento de la corrupción, un aumento de la violencia, de la criminalidad y como vos bien también decías, de un colapso del sistema penitenciario. Y esto en Estados Unidos, todo el mundo cuando habla del tema penitenciario habla de la guerra contra las drogas, porque Es así. la cantidad de, la cantidad de presos que son presos por crímenes relacionados a drogas, sin crímenes sin violencia, digamos, Claro. crímenes sin víctimas, es tremenda. Hay muchísima gente en todo momento en Estados Unidos que está presa por haber consumido drogas o por haber vendido drogas, digamos, por un crimen sin víctimas. Y Sí, sí. nada, o sea, me parece que los efectos secundarios negativos de la provisión son tremendos. Y una cosa que no mencionamos también, todos los gastos, los fondos que dirige el Estado, que podría dirigir, Claro. podría reducir impuestos o podría dirigirlos a otros Áreas de, sí, gastos, claro, los utiliza en perseguir, o sea, en todos los recursos policiales, penitenciarios, legales, sí, en sí, sí. castigar y perseguir y enforzar, digamos, la prohibición. Sí, 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 digamos, te entiendo, sí, 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 hacer que se cumpla la ley, digamos, sí, sí, sí. Claro, sí. Este, Y por otro lado, los consumidores que están, los adictos, las personas que están teniendo, que están sufriendo, digamos, adicciones por estas drogas, tampoco tienen un marco legal que los ampare. Lejos de eso, o sea, las drogas son sí, sí, tabú en nuestra sociedad, entonces la gente no habla de esos. Entonces, si consumís drogas, sos una persona sos tóxica, el sos una... demonio, digamos, sí, Claro, claro, claro. Ni el Estado te ampara, ni la sociedad te ampara. Entonces, tanto culturalmente como legalmente, todo lo que genera la prohibición y el tabú termina siendo totalmente contraproducente contra los consumidores, que debería ser, sí, o sea, que la prohibición debería estar para intentar ayudarlos a ellos, ¿no? Contra los consumidores, sí, contra los pequeños idealmente. distribuidores, contra el Estado que tiene que dedicar un montón de recursos en algo que no está resultando efectivo, y finalmente para la sociedad en sí, que la sociedad es la que paga impuestos, la que ve la violencia en las calles, la que ve las cárceles llenas.
Bueno, coincido con lo que, la verdad que con lo que decís, lo que me parece que acá a lo largo de la exposición quizá también sea interesante como ir incluyendo, digamos, en la rueda, digamos, es plantearlo, ¿no? A ver, el tema, quizá vos ya lo planteaste, yo lo estoy tratando de yo, contemplar, digamos, es bueno el tema de, eh, qué sé yo, no sé, para poner un ejemplo, pienso por ejemplo en la heroína, o sea, algún tipo de droga de alta, comprobadamente, alta adictividad o de altas probabilidades de adicción, con menor cantidad de tomas o de ingestas. Claro. Y bueno, su legalización, aunque, a ver, por las dudas aclaro, este, a mí, a ver, quiero decir, planteándolo, la realidad es que seguimos, la verdad sigo inclinándome más, capaz en hablar de la legalización, combatiendo tabúes míos, por decirlo de una manera, o míos como parte de una sociedad, en tanto, ¿cuál es la otra alternativa? Es más, ¿sabes qué? Lo planteo así. Vamos a suponer que yo soy una persona totalmente disconforme con la prohibición y la legalización total, ¿no? Las dos me parecen males. Ahora, en la medida en que vamos viendo evidencia, que creo, si no, corregime si me equivoco, ya lleva décadas. Así que no nos vayamos a que es a 1930. Yo creo que, a ver, la famosa War on Drugs, ¿te acordás que aparecían en los jueguitos FBI, Winners Don't Take Drugs? Es de los Sí, sí, 80, sí. Ronald Sí, Reagan. O sí, sea, sí, sí, dame sí. unos 30 años, ok, es un buen plazo, 30 años, cayó la Unión Soviética, las Torres Gemelas, pasaron muchas cosas. Bueno, cuestión que, digo, tomando ese plazo, evidentemente, como vos bien decís, y se están sumando cada vez más estados en Estados Unidos en legalizarla, creo que bastantes tipos de drogas, pero por lo menos típicamente el cannabis. Eh, Nada, creo que, mira hasta lo que te digo, ¿no? Me parece que no hay otro, no hay, eso, perdón, quiero volver antes, el mal menor, que es al final lo que hay que tomar, ¿no? Digo, Ujú. típicamente, en todo caso, ¿no? Sería como vos bien decís, la legalización y qué, pero qué, tomar lo que, yo creo que lo que no puede ser la prohibición, decir, no, no, vos lo dijiste recién con adicción, no, no, pará, una cosa es la droga recreativa, es como, perdón que se me tonte el ejemplo, pero el agua, si de repente alguien viera que hay gente, empieza a morir gente porque toma demasiada agua, hay una muerte muy rara que te puede pasar, pero bueno, no, pero ya sé que suena tonto, pero la gente, uy, loco, el agua, aguante el agua, se da un mercado negro, si querés, del agua. Pues, ¿no? Bueno, estaría bueno decir, chicos, el agua es legal, obviamente el agua es legal, pero bueno, el agua es legal, hagamos algo al respecto. Así que, nada, te comento, por cierto, que si bien quizá a priori no coincidimos al 100% y está buenísimo eso, la diversidad está buenísima, nada, Claro. la verdad que revisando la prohibición, salvo, y fíjate qué interesante, salvo anclajes, digamos, como bien decís, morales, axiológicos en general, éticos, pueden ser religiones o no religiones, pseudo religión, lo que sea, eh, nada, eso es lo único que te mantiene. Y me parece, solo para decir esto, pero me parece que cuando se pierden los argumentos y simplemente es porque yo lo digo o porque lo dice tal figura o ente o entidades, Ujú. bueno, ya sabemos, ¿no? No resistir la evidencia, básicamente. Claro, claro. Sí, Pero a mí bueno, lo que me gustaría hacer ahora es que hablemos primero sí, de las principales razones por las cuales creemos que la prohibición, digamos, sigue en pie. O sea, digamos, intentamos ponernos en los zapatos de alguien que diga, no, pero prohibicionista, yo, para decirlo de una claro, manera. yo tengo un problema con esto. Entonces me gustaría que veamos Ok, esa parte, después me gustaría que pensemos nosotros cuáles son, digamos, en realidad las razones por las cuales creemos que continúa la prohibición ok, y obviamente terminar con las razones que nosotros, los beneficios que vemos en la legalización, que me parece que son muchos. Pero, perfecto. a ver, para empezar, yo tengo, por ejemplo, la clásica, que esto se ve mucho en debates y conferencias, el clásico padre que dice, mi hijo o algún amigo de mi hijo murió por sobredosis de heroína y entonces y vos me estás queriendo decir que vas a legalizar la droga. Yo lo primero que diría con esa clase de cosas es que, como con todo, y a esto probablemente volvamos más tarde, Sí, querer que algo sea legal o no debería ser independiente de que nosotros lo veamos como algo positivo o negativo. Entonces, decir que las drogas o sea, que las drogas deberían ser legales, no indica que uno esté queriendo decir que las drogas son buenas o son malas o nada. Simplemente es un hecho jurídico de la realidad y de derechos humanos entiendo. que las personas puedan.
puedan consumir los bienes o puedan realizar acciones que los afectan a ellos y no afectan a terceros de forma libre y sin la coerción del Estado, digamos. Bueno, eso Entiendo. primero de todo. Entonces, que quede claro que nosotros diciendo, estamos, o al menos yo diciendo, estoy a favor de la legalización, no estoy dando un juicio de valor sobre lo que para mí implican moralmente las Exactamente. drogas. Perfecto. Lo segundo que yo le diría a este padre que está preocupado por sus hijos es que, y tiene que ver con lo que veníamos charlando, la prohibición genera, y esto se está viendo cada vez más, genera muchísimos más peligros para que los chicos o incluso los adultos terminen dañados o incluso mueran en cuestiones relacionadas a las drogas. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. La heroína, la mayor parte de los casos de muertes por heroína suceden porque, en realidad uno cree que es porque los vendedores cortan con cualquier cosa y terminan envenenando a la gente, que eso puede llegar a ser, pero tiene que ver, anteriormente tenía que ver con el uso de jeringas, o sea, de múltiples veces la misma Sí, sí, jeringa, sí. etcétera, pero Cero, además, sí, cero. claro, pero la inmensa mayoría de las veces es por sobredosis. Y esa sobredosis se debe a que como no hay hay un control de calidad, como no hay una regulación, como vos no o sea, como el consumidor de heroína no conoce qué es lo que está consumiendo la última vez que compró, digamos, entonces Claro, nunca te sabe la puede llevar a más. potencia, nunca sabe la potencia de lo que está consumiendo. ¿O Entonces, qué? O sea, sí, claro, ok. El hecho de que haya un mercado negro que haga que vos no puedas conocer, digamos, los contenidos de lo que estás consumiendo, está poniendo en peligro a todos esos consumidores. Entonces, muchísimos chicos totalmente. de los que murieron por sobredosis mueren justamente porque el mercado es ilegal. O sea, si ser Sí, adicto a cualquier cosa, la heroína incluida, es malo, es peligroso y una persona que es adicta a cualquier cosa debería recibir ayuda, ¿no? sí. Por él y Pero, por terceros. O sea, claro, claro, digo, claro. para afectar a él o a terceros, sí. Sí, 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 pero, pero vemos que la prohibición no elimina a los adictos. O sea, la prohibición a la droga no hace que no haya adictos. Adictos hay igual. Lo que hace la prohibición es que muchísimos más adictos mueran porque justamente esas drogas no tienen control de calidad. Así que eso es algo que le Coincido. diría a una madre y que creo que muchísima gente entiende una vez que se explica. Y Sí, sí, con datos duros es difícil claro, sí, contrastar, sí. contestarlo. O sea. Claro, claro. Y ese es un ejemplo de otros que tienen que ver con también la violencia que rodea al mundo de las drogas, eh, que tiene que ver de nuevo con la prohibición. Es difícil para nosotros imaginarnos que fuese, o sea, que fuesen legales, pero yo intentaría que, si alguien nos está escuchando, que lo piense, digamos, como si fuese ir a una farmacia, o sea, que comprar droga fuese como ir a una farmacia o a una licorería, tipo en Estados Unidos, viste que hay lugares especiales Sí, que o venden una alcohol. tabaquería, o sea, Claro, sí, claro, claro, claro. Es difícil para nosotros pensarlo, pero porque es difícil para nosotros romper el tabú y el pensamiento ese de que es algo son malas, oscuro, sí. ilegal, claro, claro, y algo violento y algo peligroso Claro. que lo es, pero lo es por la prohibición, no por un hecho inherente de esos bienes en particular. Sí, yo aprovecho para agregar en ese sentido y creo que, porque nos conocemos y quizás esto entraría más por el lado económico, pero se puede llevar a una filosofía eh, respecto a la humanidad, respecto a la sociedad también, eh, que, bueno, a ver, hay un poco creo que hay que pensarlo como una especie de liberalismo, no me quiero viste, meter mucho, pero me hace acordar en algún punto a Locke, ¿no? O sea, en el sentido, el contractualista Locke, ¿en qué sentido? En el sentido de que, a ver, digamos, ponele que fueran legales, estoy pensando, ¿no? Ponele que fueran legales. Ok, son parte del mercado, de bienes y servicios, ok, está todo perfecto. A ver, a priori uno es libre de se compra o no se compra. O sea, a ver, es más, mira, voy a pensar en ese tipo de sociedad si te parece como un ejercicio. Vamos a suponer que esto sucediera, es un ejemplo, no mañana, pero dentro de 2 años, ejemplo acá en Argentina, pues fuera una cosa perfecta, o en el país que sea, bueno, cuestión que, entonces vos vas dice, bueno, y es más, imagínate, mirá lo que habría publicidad, por más que suene tonto, llévese, no sé, viste, 100 gramos de cocaína por 5.000 pesos, ponele. Un ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, nada, va a estar en cada uno si lo compra o no. Y obviamente, a ver, generarle, yo no me acuerdo bien en el Código Penal cómo se considera esto, pero vamos a suponer que hasta se crean nuevos tipos penales, que no me sorprendería. Por ejemplo, ¿qué sucede si uno comprobadamente, es difícil de comprobar, pero le genera una adicción
si querés, a las drogas que ahora son legales, o a otras cosas, no sé, de 1 o 2 años con reclusión, después va a ser jarcinable, no importa. La cuestión es, a lo que voy es, digo, pero a ver, eso se puede hacer, pero partiendo de lo que vos decís, de legalizarlo, porque me parece que en cierta manera es parte, y esto es lo más importante, me parece lo que venimos diciendo, una de las cosas más importantes, es, señores, el problema está hace mucho tiempo, va a irse agravando, ciertamente, vos sabés, Pato, o sea, digo, vos sabés que salen las famosas drogas de laboratorio, donde cada vez sabes menos lo que tienen, son más potentes, basta con que también cuando termine la cuarentena van a volver las fiestas electrónicas, raves, como se decían antes, lo que sea, y viste, te dan, yo de verdad a veces lo pienso, yo aclaro, en general realmente no consumo ninguna de las drogas de las que estamos hablando, pero eso no tiene nada que ver y realmente espero que los que estén escuchando, o vos mismo, Pato, que vos lo sabés, no quiero que no se entienda como que eso nubla mi juicio. No las consumo por un tema mío. O sea, no me lo Claro, dice ninguna institución ni nadie. La cuestión es, o sea, ejemplo, te dan una pastillita, no sé, como si fuera un tic-tac, por ejemplo, pero no es tic-tac. ¿Y qué es? O sea, te va a deshidratar en media hora, te van a cobrar, ¿cómo es? 100 pesos la botella, 150, fíjate el negocio negro, y te vas a claro. morir deshidratado en Costanera. ¿Tenías 18 años? Bueno, en fin. Pero Sí, sí, volviendo, por sí, eso, sí, 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 volviendo, totalmente. No, totalmente de acuerdo. o sea, a mí perdón, me gustó, porque tengo muchos disparadores, pero me gustó también lo que vos estabas diciendo respecto a esos padres a los que te decían, pero mira, murió mi hijo, o mi sobrino, o el hijo de un amigo, en fin, un conocido, o alguien, ¿no? De Juan Pérez, que era una persona que salió en el diario. El tema es, vos lo decís, o sea, quiero decir, coincido con que claramente la prohibición no es solución, porque además, me hace acordar de lo que decía Einstein, ¿te acuerdas? Si seguimos probando mismas soluciones para los mismos problemas, no vamos a encontrar ninguna diferencia, o sea, o te acordás Marx, digamos, te tropezás con la misma piedra, o sea, estás condenado a repetir la historia. Sí, Entonces, sí, sí, sí. nada, o sea, digamos, lo que digo es que realmente los dos, más allá de los approach, digamos, creo que realmente, a ver, lo Entendemos que las aclaro por la cosas duda, como, claro, sí, entendemos que las cosas como están y como están pasando hace, o sea, pasan las décadas y lo que se hace siempre sigue siendo lo mismo por parte del Estado es y las cosas están insuficiente. peor. Claro, claro, claro. Exactamente, y por las dudas, perdón, me sale el abogado de adentro justamente, eh, por favor, digamos, solo esto es un debate ahí en el aire, como charla de café, o sea, no, de forma alguna estamos promocionando ni promoviendo ningún tipo digo, este es el disclaimer, pero hay que decirlo, Claro. no falta el que va a escuchar, no, mirá lo que dijo este o cual. Nada, por las dudas. Igual lo aclaramos siempre dijimos que esto es un ejercicio teórico, pero lo aclaro, ¿viste? No falta, pero a Sí, sí, Calamaro sí, por sí, decir que gana de fumarme un porrito y instalar el maoísmo, le hicieron un kilómetro, está bien, fue Calamaro, digamos. Nosotros totalmente. somos Juan Pérez, pero bueno. Claro. Y no, hay Mira, que pero aclarar, ¿viste? además, mucha gente cree que la prohibición es como la forma última de regulación, o sea, es como la regulación llevada al extremo. O al menos me parece que mucha gente lo entiende No, así. Me parece que es todo lo contrario. O sea, la prohibición es la falta de regulación, porque es la creación de un mercado negro. Em, así que es tirarlo abajo de la alfombra, digamos, sí, sí. tal cual, con todo lo malo que eso conlleva. ¿Habrá algún otro argumento a A ver. favor de la prohibición que vos hayas escuchado? Yo escucho mucho Mira, también sí, Sí, decime, sí. decime. No, mira, a ver, digamos, yo ya te digo, no por nada hablé de pensamiento mágico, o más bien vamos a decir de credos, dogmas. Siento que esto es simple, digamos, una religión, aclaramos por las dudas, corregime si no, Pato, los dos somos ateos, pero somos recontra, respetamos, tenemos los dos amigos también ateos, no ateos, o sea, digo, no hace nada, no cambia nada, cada uno tiene su relación con la espiritualidad o no, con la que tenga. El tema es, yo lo que siento es que en la medida en que el mundo avanza, también, si querés, en los últimos 30 años, y no solo cayeron dogmas políticos, pensé en la Unión Soviética justamente, sino también religioso, ¿no? Con esto del nuevo mundo, de la meditación, en fin, distintas cosas. Eh, el ateísmo va creciendo en muchos países y el tema es, ¿qué encontré? Que bueno, te sube, digamos, aumenta el ateísmo, entonces típicamente digamos, el poder de convocatoria de las religiones baja. Ok, Mm, ¿qué hace la religión más allá de las vertientes y todo eso? Dice, necesito, bueno, popularidad. A ver, es como un partido político, es proselitista. Hay que, ujú, digamos, mal que le pese a quien sea. Digo, vos sin una iglesia, sin un templo, sino que sea lleno, no servís, digamos. En ok. fin, cuestión que
nada, y dijeron, ¿cuál es el nuevo, viste, el nuevo caballito? A ver. Y ojo que muchas veces hay personas que encuentran reconfort, o sea, encuentran soluciones en ellas, más allá de lo que cada uno piense sobre los fines, ¿no? En fin, a lo que voy es, muchas veces, ¿qué hacen? Te citan una autoridad. ¿Por qué? Dios, Jehová, Yahvé, el Zeus, entonces me Ujú. dice que no, que es malo, no sé, 11.º mandamiento, no te drogarás, por decirlo de una manera. Claro. Entonces, O sea, digo, vos eso decís es que lo que yo veo. Digamos, un tema ad hominem, eso es lo que quiero decir. un No argumento sé si es se un puede tema decir. moral. ¿Eso es lo que querés Eh, decir? claro, exactamente. O sea, digamos, o sea, ya no es casuístico, como vos bien decías, tal se murió, sino que se va un poco más atrás en la argumentación o en el O sea, desarrollo lógico. un De- argumento entonces sería que deberían estar prohibidas porque son malas. ¿Esa decís que es el argumento? Vos lo dijiste, sí, Perfecto. plenamente axiológico y valorativo. Recontra Ok. juicio de valor, eso se llama. Claro, claro. O sea, lo que yo diría con respecto a eso es que lo que ya dijimos antes. Y esta, cuando hablemos de la parte de por qué deberían ser legales, yo lo abriría en dos. Yo daría una razón moral, que me parece la más sencilla, y después muchas razones prácticas. Pero para responder eso, digamos, ahondaría en Sí, el sí. motivo moral, que es que, de nuevo, no podemos prohibir o legalizar cosas de acuerdo a lo que las personas arbitrariamente crean que es positivo o negativo, sino deberíamos prohibir o legalizar cosas dependiendo del efecto que puedan tener las acciones de las personas en terceros. Cuando una persona decide consumir drogas, no está afectando la vida de ningún tercero, no está afectando negativamente a nadie, más que a sí mismo, ¿no? En el caso de que este sea adicto, digamos, o de que se esté poniendo en peligro, como muchísimas otras actividades. Sí, bueno, eso es digo, eso debería, o sea, a priori, quiero decir, a ver, y pará, y perdón, pero te lo llevo al caso de, y este me parece que es un tema que podemos hablar, de en mi opinión, hoy en día la droga legal más Ujú. dañina de todas Que es el es el alcohol. alcohol. No Perfecto. hace falta que explique mucho a qué estoy hablando, si querés lo hablo. Sí. La tasa de accidente de tránsito que tiene la Argentina, pero no te quiero sacar del No, eje, pero nada. no, 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 perfecto. Me parece que está buenísimo ese pie que das, porque esa es otra cosa que quería que hablemos. Que o sea, la diferencia no está entre prohibición total o consumo indiscriminado de drogas para todo el mundo. Claramente, si las drogas fuesen legales, y de nuevo, caso por caso de drogas se debería ver, habría, pero además, de nuevo, lo que vos mencionaste recién no es un punto en contra, sino es un punto a favor de la legalización. Si fuesen Es que por legales, eso, claro, habría todo un marco normativo, legal, sí, que protegería a los completamente. demás. Entonces, me parece que, o sea, no soy quien porque no sé muchísimo de estas cosas, pero calculo que si las drogas fuesen legales, llevarían a un marco normativo similar al del alcohol, como vos bien decís. En el Absolutamente. sentido de que no podés consumir sustancias psicoactivas y, por ejemplo, tenés que manejar, o digamos, en diferentes momentos y lugares donde debería estar prohibido. Y eso está perfecto. Sí, abrí una pipeta que mida, no sé, tres, cuatro componentes más se me ocurre, por ejemplo, una pipeta que, bueno, la hay, de hecho, porque ya sabes que el cannabis quedó como en un limbo, por esa manera, pero la hay, o sea, hoy en día muchos controles no son solo de alcohol, sino de marihuana, pero fíjate, hoy te detecto, no sé, medio punto, chau. O sea, Claro. que es lo que se usa en el alcohol para nada, para que transporta pasajeros o ni hablar ¿cómo se llama? Un piloto de avión, pero bueno, eso ya es otro. Eso ya Claro, claro. me parece que es medio obvio, pero bueno, Sí, sí, y pero con pasa. eso creo que podríamos entrar a un tercer argumento que muchas veces se da, que es que si legalizamos las drogas va a escalar el crimen y la gente va a empezar a ser toda drogadicta y van a salir a la calle a cometer crímenes drogados. Eh, a lo que yo respondería dos Bueno, cosas. No, nada. A lo que yo respondería dos cosas. Primero, la evidencia a empírica ver, no demuestra eso en los lugares donde se decriminalizó y legalizó. sí, sí, De nuevo, correcto. lo que charlamos recién. El consumo aumentó muy poco y de nuevo, otra cosa que quería mencionar más tarde es que se cree, sobre la gente que no conoce mucho sobre el tema de drogas, cree que vos fumás cualquier cosa o consumís cualquier cosa y de repente ya sos un adicto y una vez que lo hiciste, tu vida ahora va a ser pasar de la criminalidad a la cárcel, a las calles y tu vida va a ser un A la desastre y vas a ser un muerte. adicto. Claro. Eso está muy lejos de Sí, la realidad, pero de nuevo, esa es otra caricatura generada también por los tabúes, por los problemas culturales y por la prohibición. es Pero verdad. bueno, volviendo un poco al tema,
te iba a decir que según estudios, primero de todo, entre el 80 y el 90% de los consumidores de drogas ilegales no son adictos. Así que empecemos por ahí. Sí, es verdad. Perfecto. Pero después, suponete, volvamos al tema de si las legalizamos, la gente se va a volver loca y va a salir a la calle drogada. Lo Sí, mismo que sí. pasa con conducir bajo los efectos del alcohol. O sea, que vos estés bajo los efectos de una sustancia y estés teniendo un comportamiento que no corresponde, Antisocial. claro, Sí, antisocial, ilegal, que estés cometiendo un delito, sí, 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 sí. vas a hacer, o sea, todo el peso de la justicia debería caer sobre vos, independientemente de la sustancia que hayas consumido. Entonces, Totalmente. entonces claramente, todo este marco normativo se debería aplicar, y si hay una persona que está en la calle cometiendo un crimen, drogado o no, debería caer sobre él todo el peso de la ley. Es que, perdón, te quiero decir algo que es peor todavía, y capaz lo sabes, hoy en día, y ¿sabes qué me parece que sería lindo decir? Mirá la sublimación de la prohibición en las leyes penales argentinas, y no me sorprendería que en otros países latinoamericanos. Hoy vos, la gran mayoría de los crímenes, sin llegar a la insanía, que es la insanía, el no comprender, digamos, no estar en el uso de las cosas, que es la clásica, y te cualquier penalista medio pelo te dice, no sabía, viste, la famosa emoción violenta, entras a tu casa, está tu pareja teniendo relaciones, la matea, no, bueno, Ujú. no comprendía lo que hacía. Cualquiera, la mayoría son mentiras. Pero el tema es, hay que ver caso por caso, pero el tema es, hoy en día, tanto el alcohol como otras drogas son atenuantes de la pena, y lo peor es que, bien de Argentina, no solo muchas veces te la atenúan porque lo permite el Código Penal, sino muchas veces te lo atenúan, ¿cómo puedo decir, digamos, por una cuestión pretoriana, o sea, por una cuestión que el juez, viste, va y Claro, lo considera así. claro, claro, Nada, claro. o sea, me parece que es como el sumum de lo que estamos diciendo, de cómo en realidad haces todo lo contrario, parece hasta que jugás a favor de empeorar, de hacer que este verdadero flagelo no haga otra cosa más que empeorar. Así que Claro. bueno, qué sé yo. Sí, 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 sí. Pero bueno, Y, perdón, no, 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 estabas está diciendo algo. perfecto. Pero siguiendo con este tópico, hay varios, o sea, esto es algo demasiado complejo y demasiado extenso, No, obvio, pero nosotros tratamos de abordarlo, sí. claro, tal cual, tal cual. Pero había un par de estadísticas más que había analizado, que es que solemos relacionar muchísimo, viste, el tema de el consumo y el nivel de adicciones en sociedades o en barrios particulares de una sociedad, digamos, en partes específicas de ciudades o lo que sea, con Sí, el sí, sí, nivel sí. de criminalidad. Y los estudios que se hicieron sobre eso indicaron que en realidad no es que a mayor consumo se generan mayores tasas de criminalidad. Lo que pasa es que está relacionado el consumo, y esto es algo de lo que me encantaría hablar también, y el Sí, consumo y la adicción de muchos estupefacientes con, sí. con la pobreza, con la desigualdad, con la falta de oportunidades, con la falta, digamos, de un Sí, sí, objetivo en la vida. de Claro, posibilidades de crecer sí, socialmente, sí, el ascenso social, digamos. y todas esas cuestiones están íntimamente relacionadas también con las tasas de criminalidad. Entonces, no es que las Sí, sí, drogas sí, llevan al crimen, sino que un montón de factores que deberíamos combatir como una sociedad que llevan al crimen también llevan a las drogas. Y digo absolutamente. más con respecto a esto, la prohibición lo único que hace es empeorar la situación, porque como veníamos diciendo, el tabú y todo el proceso penitenciario legal al que se ven sometidos los consumidores y los adictos empeora aún más su situación. O sea, imagínate si vos no tenés, sos adicto a la heroína, Sí, al ponele. Paco, bueno. Ah, bueno, Ah, sí. sí, poné a la heroína, sos adicto a la heroína. No tenés trabajo, eh, no tenés objetivo, no tenés nada, poner que empezás a incurrir en el crimen. ¿Qué va a pasar? Con la prohibición lo que va a pasar probablemente es que termines en la cárcel, donde literalmente vas a estar metido en una jaula, donde te van a abusar, donde cuando salgas o sea, abusar en el sentido, digamos, de que la vas a pasar Sí, en mal todo en la sentido. cárcel, claro, claro, claro. Sí, físico, Eh, sí, sí, sí. y cuando salgas vas a tener menos chances de tener un trabajo, todos tus problemas van a seguir estando ahí, la gente te va a haber discriminado, o sea, vas a ser un adicto, vas a ser una persona que estuvo en la cárcel, No, entonces, perdón, peor, sí, la famosa universidad, acá en Argentina, por en todos lados, la famosa universidad, pero esto está comprobado, la universidad de la cárcel. O sea, hay un montón, uno se cansa de ver gente que entra con el 2017 por un hurto, viste, un robo, no sé, te querían el celular, no digo que esté bien, pero algo tranquilo, y sale claro, más o menos porque habló con Juan, se ve mucho en el Marginal, por una serie, y hay cosas que son reales, otras son mentiras, medio exageradas, y sale, viste,
la banda de los secuestradores, pero es Claro, re sí, sí, común. sí. Pero bueno, Sí, sí, entonces nuestro sistema actual y la no te prohibición, reinserta a la cárcel, eso que, claro, claro, pero la prohibición es un punto fundamental en esto. Lo que está por generando supuesto. no es menos violencia, no es ayudar a las personas que debería estar ayudando, sino que está empeorando aún más su situación. Así que con respecto Completamente. a, sí, sí, con respecto, digamos, a este argumento del tema de la criminalidad, yo digo que justamente si estás preocupado por la criminalidad y las drogas, lo que deberías estar es a favor de legalizarlas. Totalmente. Me parece súper interesante eso. No sé si tenés algo que Este, aportar al respecto. sí, a ver, la verdad digamos, me parece que, salvo, si vos tenés algo, pero sobre lo que nos planteamos en la jornada de hoy, si querés hablar, yo creo que al estar todo más o menos expuesto, si te parece, me parece que tenía sentido, quizá podemos tratar de elaborar entre los dos algún tipo de conclusión o conclusión de la posición de cada uno, nada, como una especie de cierre, si te parece, obvio. Sí, 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 sí. Yo terminaría un poco más en las cosas positivas, digamos, que llevarían a la legalización. Ya, Dale, me parece bien. el argumento moral que me parece fundamental ya lo hicimos, que es Sí, que, eh, o sea, de que es que cada uno debería ser propietario de su propio cuerpo y de sus acciones y mientras no disturbe a un tercero debería poder hacer sí. lo que quiera. Ya me parece, ese motivo moral ya me parecería, viviendo en un estado de derecho y de libertad, que debería ser suficiente. Pero, Perdón, creo que es el famoso artículo 19 de la Constitución, que gracias a Alberti, por supuesto, que básicamente dice algo así como toda acción del ser humano, no dice así, pero que no perjudica a terceros, queda fuera del Estado, y bueno, habla de que a los ojos de Dios, pero una forma de decir, no hablaba de un claro, Dios claro, real. claro. Pero sí, básicamente lo que vos decís, Sí, pero es liberalismo. claro, lo que me argumentan muchas personas hablando de eso, hablando de este tema en particular, es que en realidad no, porque si legalizamos las drogas y hay un padre, madre de familia que se vuelve adicto y se destruye su vida, está destruyendo su vida, la de su pareja, la de sus hijos, cosa que a lo cual yo diría tres cosas. Primero de todo, Sí, de nuevo, la situación actual de la prohibición no hace más que empeorar la situación, porque si esa persona sí, termina ya, yendo o a la sea, ya cárcel, estamos en claro, Guatepeor, digamos, en todo su caso. vida que estaba en un problema complicado estaría mucho peor. Si estuviésemos en un ambiente de legalización, habría muchísimas más, habría un marco, tanto por parte del Estado como parte del sector privado, que ayudaría mucho más a esas personas. En vez de hundirlos, estando mal, intentaría Sí, ayudarlos. Después, totalmente. segundo, y esto tiene que ver de nuevo con lo de, por ejemplo, conducir bajo los efectos. Eh, Sí, sí. o sea, todo, toda persona que esté incurriendo en conductas que están afectando, por ejemplo, a sus hijos, hay un montón de leyes y de normas de protección a menores, protección infantil, etcétera. Si vos por la razón que sea, porque sos un adicto, por ejemplo, estás afectando negativamente la vida de tu familia, de nuevo, el peso de la ley debería caer sobre vos. Se te congeló un segundo Totalmente. la pantalla. Em, ¿Posta? Para. sí, nada, igual no pasa nada. ¿Volví? Ah, Ahí volviste, no, ahí no, no, volviste. perdón. No. No, sí, sí, ahí volviste, ahí volviste. Nada, creo que podríamos seguir hablando del tema. O sea, no me parece que ese argumento de podés arruinarle también la vida a tu familia sea correcto por todo esto que te estoy diciendo. Primero, porque la situación actual solo empeora la situación. Claro, Y segundo, porque de todas, o sea, si estás incurriendo en actividades que están generando efectos negativos a perjuicios, tu sí. alrededor, claro, deberías ser responsable por ello. Em, Totalmente. Sí, no. sí, no, decime, decime. Yo iba a agregar una cosa que es que creo que sería una especie de nuevo de liberalismo, o como se decía en otra época, cainismo, en el sentido de, mirá, o sea, a mí, viste, todo el tema, creo que uno de mis comienzos sí que se queda en el liberalismo, más que nada, si se quiere, social o individual, viene por el lado de que Argentina, como todos otros países, tiene muy instaurados todavía, ¿no? El tema de muchos se combatieron, pero mandatos familiares. Entonces, en ese sentido, digo, ¿te acuerdas del pater familia? Nosotros fuimos compañeros de la secundaria, estudiamos latín, a la famosa figura romana esencial del pater familias, que vieron el padre de familia, que subsiste todavía. Él mandaba todo, la mujer absolutamente relegada. Bueno, no hace falta que digamos mucho, ya más o menos los que nos escuchan lo deben ubicar, pero lo que voy es que a ver,
nada, eso que te contestaban, bueno, a ver, entonces yo, por el simple hecho de nacer, digamos, ya tengo obligaciones y responsabilidades. Es verdad, me conceden derechos por la Declaración de Derechos Humanos y está perfecto, por favor, 1948, pero a lo que voy es, ¿qué? O sea, digo, y lo bueno de esto, por cierto, me lo voy a guardar anotado, después hablamos, es que ya me disparó temáticas para posibles, para nuevos encuentros, pero no importa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este último punto, porque tiene muchas aristas, pero bueno, Genial. nada, Entonces, eso. otros beneficios, o sea, digamos, si Sí, sí. querés, voy diciendo algunos rápidos, si vos querés hacer un Sí, decime, comentario o decime. agregar alguno, decime. Con Bueno, legalización reduciríamos el nivel de violencia en las calles que está asociada a la guerra contra las drogas, y con esto estoy hablando de ¿cómo? violencia, o sea, de la policía y el sistema legal contra los ciudadanos, y después entre las diferentes mafias, ¿no? Sí, yo le Debilitaríamos, sumaría, sí, 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 decime. yo le sumaría que eso te permitiría, por ejemplo, reducir la corrupción, que es importante, y algo que se me había pasado antes, pero es no llegar a lo que, por ejemplo, México lo es últimamente, los últimos 10 años. Yo tuve la suerte, bueno, viví en México, te acordás por lo del 2001, yo les puedo asegurar que lo que era México del 2000 al 2006, y después del 2006, mateando al 2010, digo, con los cárteles de los Zetas, Sinaloa, que no tiene nada que ver, qué es lo que le había pasado a Colombia, por poner ejemplos, a Colombia en los 80, a lo que voy es, no es chiste, y digo, y acá está pasando con Rosario y cada vez más, no es chiste cuando se mete la corrupción, todos sabemos, gracias al mercado negro, por eso te digo todo, la cantidad de dinero insana, básicamente. Claro, A ver, yo digo, gana más que Hollywood, no sé si no facturan más que algunos clubes de fútbol, claro, a claro, nivel claro, claro. mundial, en fin, porque además vos viste que hoy en día es un mercado global, a ver, digo, Sí, consigo, viste, sí, 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 hashis sí. de Filipinas o de Indonesia, bueno, ya saben un poquito, se da vuelta, en Estados Unidos la consumo, así Sí, sí, que, sí. nada, quería Sí, agregar eso, digo, ¿a dónde te lleva la corrupción? No es chiste, o sea, te totalmente, come un Estado totalmente. directamente. Entonces se reducirían los niveles de corrupción, se le saca, o sea, se destruirían básicamente, al menos en esta clase, en estos mercados, todas las bandas criminales que crecen y que son muy rentables por la prohibición Y de que las atenta contra drogas. la juventud, eso hay que decirlo, Sí, ¿eh? Digo, los soldaditos narcos no son chistes, o sea, sí, sí, sí. Y que además muchas tanto que los veces, prohibicionistas, sí, claro, sí, sí, y que muchas veces están relacionadas con otras actividades criminales. por Eh, supuesto, ¿Qué más? lavado de dinero, agreguemos eso, es importante. Sí, con la legalización se protegería a los consumidores, se protegería a los consumidores, lo cual es importantísimo, pero fundamentalmente a los que tienen un problema de adicción, porque, de nuevo, como dijimos, en este momento o sea, sos un criminal por ser un consumidor, sos un rechazado social porque estás realizando algo que tu Sí, cultura no acepta, sos un y paria, ¿no? O claro, sea, claro, y todo eso sí, cambiaría, o sea, en vez de ser así, el Estado podría, mira, por ejemplo, sí, lo que sucedería también es que el Estado dejaría de gastar un montón de fondos en combatir, digamos, en llevar a cabo esta guerra, y además recibiría un aumento significativo de recaudación, porque obviamente totalmente, por el aplicarías los IVA, impuestos, por claro, claro, ejemplo, sí, 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 y además podrías aplicar impuestos como haces como con el tabaco, con el alcohol, y podría te entiendo, generar, sí, claro, claro, grandes ingresos. Entonces tenés un doble beneficio en términos fiscales para el Estado, que es dejar de gastar y además que ingrese muchísimo más. Y todas esas totalmente, cosas podría dedicarla el Estado, por ejemplo, en hospitales, en educación, etcétera. Pero además, si sí, se quiere focalizar en el tema de drogas, todo ese ahorro y todo ese ingreso extra se podría dedicar en ayuda para adictos, se podría programas dedicar contra la adicción, sí, 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 programas en concientización, en educación, para los chicos, para los totalmente, adultos. em, bueno, coincido. nada, o sea, me parece que, o sea, obviamente, no para un chico de 6 años me refiero, no, para un adolescente, No, digamos. por favor, Claro, claro, no, sí, no, estamos hablando, sí, adolescentes y después ya claro. adultos, sí, Y obvio, no. le podríamos Es dar como la educación finalmente, sexual. claro, No puedes claro, hablar, digo, perdón, pero no le vas a dar a un nene de 5 sí, años, sí, porque sí, sí, hay sí. límites. Y Pero sí, 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 y le volveríamos a dar, digamos, la batuta de la ley y de las normas al Estado, digamos, en un ambiente legal. totalmente. Así que nada, me parece que los beneficios serían muchísimos. Me parece que el motivo fundamental por el cual las drogas son ilegales es por un tema de que culturalmente es tabú, porque la gente cree que es algo malo, y la gente cree que
o sea, tenemos una cultura paternalista donde se cree que el Estado debería dictaminar qué tenemos que hacer y qué no hacer. O sea, imagínate, yo he escuchado muchos casos de gente diciendo tipo, el Estado debería obligarnos a hacer educación física o debería dictar cómo es nuestra dieta, que hasta cierto punto lo hace. Entonces hay como toda una cultura que se ¿Qué es el aleja, ANMAT? claro, sí, 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 que se Bien. aleja de los valores de la ilustración, digamos, y del individuo, y nos lleva a un pensamiento de Estado paternalista donde se cree que, que la gente son, o sea, que los individuos son personas idiotas que necesitan de un Estado que les diga qué hacer y qué no hacer. Sobre todo los pobres. Cuando hablé muchas veces con muchas personas, debatí este tema, me dijeron no puedes legalizar las drogas porque los pobres, o sea, que generaría un colapso total con los pobres. Lo cual me parece totalmente insultante para los pobres. O sea, la concepción de muchísima gente de una persona pobre es que una persona pobre es una persona ignorante e idiota que se va a Un borrego. autodestruir. Claro, que si el Estado no le dice exactamente qué hacer y qué no hacer y no le da todo en bandeja, se va a autodestruir. Lo cual me parece totalmente insultante. Brillante. Sí. Y yo coincido con vos. De hecho, bueno, nada, no quiero, pero vamos a decir que, digamos, a veces la política, como se dice comúnmente, la política, vamos a decir, los quiere tantos a los pobres que los multiplica. Pero bueno, Claro. la Bueno, y política en general. Perdón. una última cosa que quería decir con respecto a las Bien. adicciones, y ya termino, me parece que fuimos Sí, bastante, sí. bastante potentes y nos extendimos bastante, es que, Sí, sí. de nuevo, no sé si vos sabías o si alguien que escuche esto sabía, el pensamiento de hace algunas décadas era que en muchísimas de estas sustancias, si vos consumías una vez te ibas a volver adicto. Y eso tenía que ver con experimentos que se habían hecho con ratones en el siglo XX. No sé si vos estás al tanto de esto. En Mm, internet puedes conseguir no. información. Yo llegué, perdón, yo llegué hasta un mito urbano que creo que nosotros nacidos en los 90 y gente antes, el famoso de los cines, ¿te acordás? Que nada, que dejaban jeringa, creo que también se hizo muy famoso con la tragedia que fue el SIDA y cómo muchas veces se transmitía, obviamente, a través de, por ejemplo, jeringas de contacto con la sangre, que en Claro, algunos lugares dejaban jeringas. Quiero hacer una fe de ratas, como soy yo. Antes dije AMAT, no, AMAT es farmacéutico, digo, también se puede hablar claro. de paternalismo ahí, quise decir SENASA, o sea, lo Ok, que regula ok. básicamente los alimentos de origen Ok, animal. ok. Pero bueno, bien. Perfecto. Bueno, se habían hecho se hicieron experimentos en los que se ponían a ratas en jaulas y se les daban, y tenían dos bebederos. O sea, las ratas estaban individualmente en jaulas. Un Ok, bebedero con agua normal y un bebedero con agua que también tenía diluida heroína o cocaína. ok. Y no me acuerdo si en todos los casos o en la inmensa mayoría de los casos, las ratas terminaban probando el agua con la droga y comenzaban a mostrar un comportamiento autodestructivo en el que consumían la agua, digamos, con droga hasta morir. Lo Ok, cual, ok, estos experimentos fueron los que llevaron a decir, o sea, fueron un pilar para la prohibición y además ok. llevaron a este pensamiento de que una vez que consumís cualquier tipo de droga te vas a volver adicto para siempre. Cosa que es Sí, falso. te O sea, entiendo. no existe ningún tipo de droga que vos lo consumas una vez y te Claro. vuelvas adicto. De hecho, en este momento hay un montón de gente que está en hospitales que está recibiendo opiáceos, o sea, que está recibiendo como morfina o Yo he derivados de recibido, ¿te acuerdas opiáceos. cuando me operé Perfecto. la Sí, espalda? Digo, sí, sí. son muy buenos tranquilizantes, no, digo, Sí, sí, era sí, como sí. lo que hablamos de cannabis, o sea, baja Totalmente. mucho el dolor. Anestesiantes. Sí, sí, sí. Yo también Claro, me dieron morfina cuando me tuve que operar. Y sin es embargo, verdad. en cero de los casos de las personas que, digamos, están en un tratamiento en un hospital y reciben por días, semanas o incluso meses esta clase de anestésicos, Se volvió adicto. en cero de esos casos se vuelven adictos. Lo cual me parece ya, o sea, es una evidencia muy fuerte. Pero bueno, estos experimentos en ratas, lo que terminó pasando fue que otro científico dijo que podemos buscar el nombre, pero, pero No, dijo, igual está bien. hay algo que no me sirve en esto. Las ratas están comportándose de esta manera autodestructiva y están consumiendo la droga hasta morir, porque en realidad no tienen otra cosa que hacer. O sea, imagínate si pones Mira, a una rata o a una persona, y esto tiene que, de nuevo, hago la comparación visual con las cárceles, bueno, donde no tiene nada está más que bueno. hacer que o drogarse o dormir. Entonces lo que hizo este tipo fue generar lo que llamó como un parque para ratas,
donde la jaula era algo enorme, donde había un montón de batas, o sea que todas tenían la Interactuabas con posibilidad, otros. claro, de interactuar, de jugar, de aparearse, donde Sí, sí, de tenían un pelearse montón, inclusive, porque no. sí, donde tenían un Llegado el montón caso, de, digo, pero o hablar, no sé cómo se comunicarán las ratas, pero sí, bueno, sí, claro. chillidos. ¿No? Bueno, lo No, importante era que estaban en un ambiente que disfrutaban, donde tenían cosas para jugar, para hacer ejercicio, eh, donde podían hacer cosas, donde disfrutaban estar y donde tenían objetivos que hacer. Y en eso, todos esos experimentos, las ratas, poner que si consumían o sea, obviamente puso en un lado agua, un bebero con agua y un lado un bebero con un agua con heroína, morfina, sí, 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 heroína, cocaína. Y en 0 de los casos, las batas en este nuevo experimento murieron de sobredosis y de hecho casi que no probaban el agua que tenía droga. Lo que llevó, bueno, sí, o sea, lo cual es entiendo. fuertísimo, ¿o no? Lo que nos demuestra que, Absolutamente. claro, por un El lado hay una, entorno más que. Sí, claro, por un lado, y acá volvemos de nuevo al tema de droga por droga, hay un montón de drogas que generan dependencia y eso es una realidad y eso es algo de lo que hay que hablar y de lo que hay que tratar y sí, lo sí, que que hay que tenemos que actuar sobre trabajar eso. como Sí, sí. sociedad. Sí, pero más allá de la dependencia hay una parte importantísima que estos experimentos demuestran, que la adicción tiene muchísimo más que ver con problemas que está viviendo una persona que no tiene objetivos o que tiene cosas que no puede solucionar y que busca una forma de escapar, el escapismo, que con las Totalmente. drogas en sí. Entonces, una persona que está teniendo problemas y que busca escapar, eh, puede escapar cometiendo, digamos, una adicción a las drogas, como puede ser adicción al juego, adicción a la pornografía o adicción a A un la montón de cosas más. comida, sí. No, es Totalmente, más, totalmente. perdón, puede tener un desenlace peor todavía, que es el quitarse la propia vida, o sea, digo, Sí, sí, por sí, eso. totalmente. Entonces, me parece que junto con el debate de pro-legalización es importantísimo hablar del tema de qué son las adicciones realmente, la diferencia entre adicción y dependencia, Sí, y hablar de este tema, porque no es que si vos consumís cualquier tipo de sustancia como ya dije antes, instantáneamente vas a ser un adicto. Tiene que ver mucho más con personas que están que están teniendo un comportamiento autodestructivo porque están escapando de su vida y de sus problemas. Y que quizás si totalmente. no fuese por las drogas sería por otro medio, que de todas maneras sería autodestructivo. Y no quiero Coincido. decir que toda adicción sea igual, ¿no? O sea, para mí no es lo mismo ser adicto al café que ser adicto a la heroína, obviamente. No, Pero no, es un o tema, a cometer claro, delitos. claro, claro, pero es un tema que quería destacar. No Plantear, sé si ok. vos querés decir algo más sobre eso o sobre alguna otra cosa. No, no, yo por lo que a mí respecta, me parece que, bueno, quiero agradecer por supuesto que hayamos podido tener, digamos, esta charla que me parece que es por demás productiva a nosotros individual y a las personas a las que les llegue. Y bueno, sí, solo decir algo en base a lo último que decías que me parece muy positivo, que realmente hay, digamos, a ver, la realidad es la realidad, ¿no? Digo, esto lo que sería como una especie de manifiesto antitabú, si se quiere. O sea, la realidad no se la puede esconder. Te gustará, viste, como dice hace rato, o sea, la verdad no es triste, lo que no tiene remedio. Algunas sí tienen remedio, pero digo, el dato es el dato, ¿sí? Y es Claro, más, las si no drogas querés que el existen. dato, las drogas existen, o sea, y van a seguir existiendo. Digo, el ser humano somos seres humanos, o sea, no sirve de nada más que, por eso volviendo al prohibicionismo, más que para arruinar un problema y perpetuarlo, digamos, que el no querer verlo. O sea, si yo me tapo así, sigo en el Zoom, ¿entendés? O sea, no cambia Sí, nada. sí. La luz sigue ahí arriba, es de noche acá en Argentina. Pero Sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, no, no, eso totalmente. quería decir. Y con eso que me estabas diciendo, me acordé además que la prohibición genera además que se potencie muchísimo más y que los productores busquen potenciar mucho más las drogas en general. Porque es Totalmente. mucho más eficiente trasladar, digamos, de forma oculta menor cantidad de droga que sea más potente que lo que sucedería, digamos, o sea, que lo que hubiese sucedido de no ser ilegal, donde no es tan importante poder trasladar oculto mayor potencia en menor cantidad. Sí, y quiero agregar una cosa que es muy importante. La verdad no tengo estudios en la mano, pero creo que realmente se pueden encontrar fácilmente. Típicamente al ser humano, cuando se le prohíbe algo, se le genera la curiosidad y hasta el incentivo, algunos podrían decir,
como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, acá no sé si la mataría a la persona, pero, viste, de ir a, ¿qué hay del otro lado del muro? ¿Viste? Claro, Y bueno, entonces, paremos de ocultar, y en algún punto, a mí no me queda otra, además, solo quiero poner otro antecedente de lo que es la criminalización de cuestiones que existen, digamos, en la época victoriana, pues es muy famoso y no me quiero por las ramas, pero simplemente después si ustedes quieren ver, vean lo que fue la historia de Oscar Wilde y las cartas que escribía a sus amantes, más allá de la posición que cada uno tenga sobre la homosexualidad. Se sabe, Oscar Wilde era homosexual. A Oscar Wilde se le hacen juicios durante la mitad del siglo XIX. Y realmente es que es increíble los paralelismos que, o sea, realmente prácticamente se lo buscó decir yo no soy más homosexual y se lo desterró. El hombre terminó suicidándose. Hubieron otros matemáticos, o sea, Alan Turing, o sea, hubo gente más posteriormente que sufrió lo mismo. A lo que hoy es, eh, ¿qué más, digamos, qué más estamos esperando para entender que la prohibición no es? claro. O sea, Sí, sí, que no es la manera. claro, simplemente no es una solución. Si quieren la decimos, como, no sé, como decir que, qué sé yo, que como viste el famoso por ley se dice que somos felices, el Ministerio de la Felicidad. Ok, si quieren, sí, yo soy rubio, de ojos celestes, y salto, y soy Messi. Hola, soy Messi. No soy Messi. Claro, claro, ¿Va a estar mi claro, cuenta claro. bancaria para ver que no soy Messi? Ah, bueno, sería poner un poco más. Pero bueno, y mi Bueno, carta. bueno, muy, estuvo, Así que estuvo muy bueno, no divertido. sé, Pato, Espero. vos si querés agregar algo más o bueno, y No, no, vamos creo que cerrando, no, ¿no? creo que no. Me pareció súper interesante. Me gustó mucho lo que tuviste para aportar. La verdad que aprendí. Espero que te haya servido a vos Nada, también. igualmente. Así Sí, sí, que nada, sí. por mi parte, creo que podríamos concluir acá. Bueno, dale. Así que te mando un abrazo y bueno, hasta el próximo encuentro que esperemos sea en breve. Dale, muchas gracias. Otro abrazo para vos.